40 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Carolina Dávila Ramírez, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Carolina Dávila Ramírez. En mi carácter de integrante de la 63 Legislatura del Estado y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, fracción 25, fracción primera 45, 46, fracción primera y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 96 y 97, fracción segunda del Reglamento General, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que propone derogar el artículo 240 del Código Familiar del Estado de Zacatecas al tenor del siguiente exposición de motivos. Con la más reciente reforma al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se logró plasmar expresamente la amplia protección de los derechos humanos de las personas, así como la obligación del Estado mexicano para su protección, y que dichos derechos humanos no podrán restringirse ni limitarse, salvo en los casos y con las condiciones previstas en la misma. En este sentido, señala el mismo numeral que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a la propia Constitución y a los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas y la protección más amplia. De lo anterior se advierte que en la interpretación de las normas jurídicas deberá aplicarse el principio pro homine, que implica siempre buscar el mayor beneficio para la persona, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. Lo anterior es así por estar contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Quinto Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación en fechas 7 y 20 de mayo de 1981 respectivamente. Dicho principio no solo ha sido contemplado por organismos internacionales, sino que ha sido retomado en nuestro país por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señalar en diversos criterios esa misma protección en favor de las personas. Con dichas reformas al artículo primero constitucional se plasma en el último párrafo la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, lo cual da sustento a la presente iniciativa. En el mes de junio de 2017, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1439, diagonal 2016, declaró inconstitucionales los artículos 342, primer párrafo, y 343 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, relativos a la temporalidad para poder contraer nuevamente matrimonio, respecto a las personas que hubieran disuelto su matrimonio a causa de un divorcio. El segundo de los artículos tildados de inconstitucionales establecía que el cónyuge que hubiera causado el divorcio no podrá volver a contraer matrimonio sino después de 2 años contados a partir de que se decretó el divorcio, y en caso de que los cónyuges se hubieran divorciado voluntariamente, podría volver a contraer matrimonio transcurrido 1 año desde que se decretó este. La primera sala estimó que la condición a los cónyuges respecto a la posibilidad de contraer nuevas nupcias hasta 1 año después de haberse decretado el divorcio resulta restrictiva, pues sujetar a una persona o a una determinada temporalidad para la celebración de un nuevo vínculo matrimonial
una vez que el anterior ha sido disuelto, impide el ejercicio y los derechos y libertades del ser humano a contraer matrimonio cuando así lo desee, perfilando que tal decisión se ubica dentro del ámbito de la libre voluntad de las personas, cuya prohibición resulta constitucionalmente inadmisible por vulnerar el derecho a la libre determinación. De lo anterior queda de manifiesto que las condiciones o limitantes que se prevén en la norma de la cual se declaró inconstitucional impide que los individuos se encuentren en un plano de igualdad. Lo anterior es así porque se traduce en una discriminación motivada por el estado civil de los contrayentes, que estén recién divorciados, a los que estén por primera vez por contraer nupcias, pasado por inadvertido el derecho constitucional a la igualdad ante la ley. En ese mismo sentido, el artículo 240 del Código Familiar del Estado de Zacatecas prevé una condicionante expresa similar a la señalada por el Código Civil de Guanajuato, para que la o el cónyuge que haya causado el divorcio pueda contraer nuevo matrimonio hasta después de 1 año de decretado el divorcio, así como 6 meses para aquellos cónyuges que hayan disuelto su vínculo matrimonial voluntariamente. Lo anterior es así al señalar textualmente el numeral que cito a lo siguiente. Artículo 240. El cónyuge que haya dado causa al divorcio no podrá volver a casarse, sino después de 1 año a contar desde que se decretó el divorcio. Para los cónyuges que se divorcien voluntariamente puedan volver a contraer matrimonio, es indispensable que haya transcurrido 6 meses después de que obtuvieron el divorcio. En esta sintonía y a efecto de no vulnerar los derechos fundamentales de las personas, en el Estado de Zacatecas se debe eliminar disposiciones que coarten el derecho de desarrollo de la personalidad y determinación que deriven del reconocimiento a la dignidad humana que menciona el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deberá garantizarse en diversa legislación estatal el principio pro persona, consagrado en el numeral precitado, que establece que la interpretación de las normas en materia de derechos humanos debe realizarse favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. El Pleno del Tribunal Máximo del país ha considerado que el libre desarrollo de la personalidad otorga la posibilidad a cada individuo a determinar por sí mismo el proyecto de vida, sin que el Estado pueda interferir en esas decisiones, que solamente se encuentran limitadas por los derechos de los demás y el orden público. Lo que en esencia, al prever el artículo 240 del Código Familiar del Estado, una condicionante especial a las personas que han decidido disolver su vínculo matrimonial para contraer nuevo matrimonio, se violentan los derechos humanos de las mismas. De tal guisa, se puede observar que la medida legislativa prevista en el artículo 240 del Código Familiar del Estado de Zacatecas infiere de manera directa en la determinación del individuo en su proyecto de vida y en sus decisiones, pese a que al contraer nuevas nupcias no constituye afectación a derechos de tercero alguno, y mucho menos altera de modo alguno el orden público, por lo que no tiene sustento legal dicha condicionante, mucho menos, como se ha dicho, por lo que es necesario que el criterio constitucional deba quedar plasmado en el Código Familiar del Estado de Zacatecas. Originalmente, dicha medida legislativa pudo tener como finalidad establecer una temporalidad en razón de los hijos que pudieran procrearse de un matrimonio a otro. Sin embargo, a la fecha existen medios idóneos previstos en la ley para la determinación de la paternidad y la filiación, por lo que no existe justificación para la restricción que contiene el artículo del Código Familiar, motivo de la presente iniciativa. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 6/2008, estableció que de la dignidad humana como derecho fundamental reconocido en los tratados internacionales se desprenden todos los demás derechos en cuanto son necesarios para que el individuo desarrolle íntegramente su personalidad, lo que comprende el derecho a elegir en forma libre y autónoma el estado civil. Por otro lado, en dicho precedente también se sostuvo que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es la base para la consecución del proyecto de vida que tiene el ser humano para sí como ente autónomo, de tal manera para que este derecho pueda ser reconocido del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere, sin coacción ni controles o impedimentos externos injustificados, con el fin de cumplir las metas y objetivos que se ha fijado, de tal suerte que es la persona humana quien decide
el sentido de su existencia, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera, y que, por supuesto, como todo derecho no es absoluto, pues se encuentran sus límites en los derechos de los demás y en el orden público. Las reformas más recientes e importantes en nuestro país en materia de derecho familiar han tenido su origen en el concepto del libre desarrollo de la personalidad como autodeterminación consciente y responsable de la propia vida. Independientemente de los criterios que anteceden, cabe puntualizar que la restricción contenida en el artículo 240 del Código Familiar del Estado constituye un impedimento para contraer matrimonio y el mismo no se encuentra señalado expresamente en los enumerados como tales el artículo 114 del mismo cuerpo normativo. Por lo tanto, del espíritu de la norma se advierte que la restricción pretende hacer las veces de una sanción por ser causante del divorcio, lo cual también es una clara discriminación al tratar como desiguales al cónyuge culpable respecto al cónyuge inocente. Si en aras de una real igualdad de género, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los cónyuges deben tener el mismo derecho a percibir pensión alimenticia en caso de divorcio, es necesario que en el mismo sentido reconozcamos el derecho de ambos cónyuges a contraer nuevas nupcias una vez decretado su divorcio, en aras de una igualdad real y que no se vulneren los derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto y atendiendo lo dispuesto por los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 98 del Reglamento General, presento para su consideración la siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se deroga el artículo 240 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se deroga el artículo 240 del Código Familiar del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 240. Derogado. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, ciudadana diputada. La iniciativa leída se turnará para su trámite